Muy buenas noches con todos, amigos, amigas. Mi nombre es José Luis Garcés. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta masterclass con Gustavo Fernández. Veo muchas caritas conocidas. Primero, agradecerles a todos por su tiempo, por la disponibilidad de abrir este espacio en su agenda, en su día y darse cita para compartir conocimiento superior, conocimiento del espíritu de la mano de Gustavo Fernández. Para los que no me conocen, me presento. Soy el representante, el coordinador de Gustavo Fernández para Ecuador y Colombia. Estamos muy contentos de empezar una serie de clases magistrales de acceso gratuito, de acceso libre, donde Gustavo va a ir compartiendo varios temas de interés. Em, Esto con el objetivo de darles a conocer un nuevo proyecto que hemos venido desarrollando en los últimos 2 años, de la mano obviamente de Gustavo y de Juan Pablo Naranjo. Hemos desarrollado, amigos, una plataforma virtual llamada Mis Cursos Virtuales, en donde hemos volcado todo el conocimiento, todos nuestros esfuerzos y los saberes de Gustavo para brindarles talleres, formaciones, instructorados de alta calidad, ¿sí? Luego, Juan Pablo, nuestro webmaster, nos va a hacer un pequeño tour sobre cómo está estructurado este portal, miscursosvirtuales.net. Entonces, simplemente invitarles a que nos visiten, a que vean cómo hemos ido evolucionando los talleres de Gustavo, justamente con el objetivo es eso, de poder compartir esta información tan valiosa que el maestro nos comparte. Por el momento tenemos 2 instructorados, el de autodefensa psíquica y el de tarot. Y en los próximos meses vamos a subir autocontrol mental indo-tibetano y fundamentos del chamanismo. Bueno, nada más eso de mi parte, darles la bienvenida, agradecerles una vez más por darse cita en esta masterclass y que disfruten del título y de Gustavo, el inicio del año esotérico. Gustavo, bienvenido. Gracias, hermanito, y bueno, buenas noches, buenas tardes a cada uno, a cada una, allí, cuando y donde los encuentre el día. Es un placer ver tantos nombres y rostros nuevos y tantos nombres y rostros de amigos y amigas. Tendría que saludar a cada uno, cada una, y no lo voy a hacer porque me va a llevar la mitad de la reunión. Así que vaya un saludo enorme. No, es muy cálido para el corazón verlos a todos, y especialmente a quienes suman en esta nueva etapa de actividades junto a Juan Pablo Naranjo y a José Luis Garcés. Espero que disfruten, como voy a disfrutar yo, compartir estos espacios. La idea, como anticipó José Luis, es muy puntual. Periódicamente, no nos vamos a comprometer con fechas programáticas, pero calculen aproximadamente una vez por semana, cada 10 días, vamos a hacer pequeñas reuniones, pequeñas masterclasses como esta, sobre temas concretos y específicos del ámbito de nuestras temáticas. Y ahora ya entrando en tema, porque una de las cosas que hemos conversado aquí con los compañeros es entender la necesidad de nivelar y articular conocimientos comunes para que sobre ello podamos ir avanzando. Ocurrió en otras ocasiones, lo comento casi con cómplice informalidad, si me permiten decirlo así, que a veces hacíamos algún evento de esta naturaleza y en el discurso yo decía, bueno, porque como ustedes saben, en el esoterismo se plantea que XXX, y de pronto después decíamos, pero me parece por las caritas que había varias personas que no tienen muy en claro qué es el esoterismo. O en otra instancia, en otro momento. Bueno, porque las leyes fundamentales y espirituales del universo dicen que, etcétera, 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 y la misma pregunta después. ¿Habrá quedado claro el concepto? ¿Todos comprenderán a qué nos referimos? Entonces nos dijimos, además de proponer esta plataforma, que es también, no excluyentemente, la razón de ser de estas pequeñas reuniones que vamos a comenzar a articular, empezar a hacer espacios para compartir una mirada.
nuestra mirada, que de ninguna manera trata de ser excluyente de otras, de ninguna manera trata de posicionarse como la mirada dominante, pero es simplemente compartir lo que humildemente a través de años, de ya varios años, de dedicarnos a estas actividades hemos ido reflexionando y deduciendo. Y hoy para hablar de un tema que a mí en lo particular me resulta apasionante, pero ¿saben por qué? Por su eficacia, practicidad y utilidad. Porque también en estos ámbitos de lo esotérico, lo metafísico, lo hermético, y va de suyo que una de las próximas clases que vamos a compartir apunta a definir qué es lo esotérico, qué es lo metafísico, qué es lo hermético, qué incluye, qué implica. Pero en esta especie de introducción que estamos haciendo hoy, les decía, muchas veces cuando compartimos estas enseñanzas, hacemos hincapié en lo filosófico, si se quiere en lo teórico, casi en lo discursivo. Y a veces se nos escapa darle el tiempo necesario a la aplicación práctica de estos conocimientos. Es decir, ¿de qué manera podemos demostrar empíricamente, prácticamente, que funcionan? Sin que eso implique degradar el nivel espiritual y otra vez filosófico de la enseñanza. Porque si bien es cierto que estos conocimientos deben facilitar, deben propender a nuestra evolución personal, a nuestra evolución espiritual, nuestra evolución material, nuestra realidad en el aquí y ahora tridimensional, también es parte de nuestra historia y de nuestro karma. Y por lo tanto, muchas veces las enseñanzas, otra vez esotéricas, metafísicas, deben tener un efecto, deben tener un impacto práctico y mensurable en nuestra cotidianeidad. Y además esto, y por supuesto, habilito a que en el chat o a posteriori de la finalización de la charla vayan compartiéndonos las dudas o las preguntas que puedan ir surgiendo, lleva también a otro punto interesante, que es la demostración de la eficiencia de estos conocimientos. Porque de lo contrario correríamos el riesgo de quedarnos en el ámbito, si se quiere, infuso, ¿no? de la especulación teórica, del devaneo, si se quiere, intelectual, lo cual está bien, pero ¿cómo podemos demostrar que estas cosas funcionan? Entonces, ante este evento, el Año Nuevo Esotérico, tenemos una concreta forma de comenzar o de avanzar, depende en qué instancia se encuentren ustedes, en la comprobación de esta eficacia. ¿Qué es el Año Nuevo Esotérico? A ver, ¿qué es un año en un sentido astronómico? Bueno, el año se define como una traslación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Y el periodo calendárico que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero hay dos problemas con esta definición de año. El primero de los problemas es tan práctico que a mucha gente se le escapa. Si la traslación de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, o pensemos en un círculo, aunque sabemos que no es un círculo perfecto, pero a los efectos de la explicación, pensémoslo como un círculo no tiene principio ni fin. Es decir, ¿cómo podemos decir que un año comienza en un determinado lugar y finaliza en otro, si el círculo que lo define astronómicamente no tiene principio ni fin? La otra objeción es casi de naturaleza histórica. Ustedes saben que nosotros estamos regidos por un calendario que llamamos gregoriano. ¿Por qué? Bueno, porque allá por 1582, un papa, Gregorio XIII, lo impuso por sobre el calendario juliano, que desde el año 46 a.C., por imposición de Julio César, de ahí viene el nombre de calendario juliano, regía el Imperio Romano. Ese calendario juliano nunca fue absolutamente dominante en el Imperio Romano, pero también había un problema, era muy inexacto. Entonces el Papa y obviamente todo su corte de sabios observaban que en distintos puntos del imperio
del viejo imperio romano, hoy dividido en ese entonces, 1582, en principados, pequeños imperios, incipientes repúblicas, monarquías, había una verdadera confusión en el uso de calendarios desactualizados y calendarios locales. Y entonces el Papa, recuerden que en 1582 estamos hablando de un momento histórico donde el Vaticano era dominante para imponer, si se quiere, la autoridad de conocimiento que se aceptaba entonces. Gregorio dijo, necesitamos un nuevo calendario que sea más exacto que el juliano y que además sea útil en cualquier parte de la Grey cristiana, ¿no? De donde llega la Grey cristiana. Y entonces, basado en dos estudios de 1515 y 1578, los sabios compilan un nuevo calendario que empieza a regir a partir de 1582. Y como había que decidir un momento en que dijeran, bueno, abandonamos el calendario viejo, vamos a comenzar a usar el calendario nuevo, pero hay que avisarle a todas las naciones, o por lo menos donde el Vaticano tenía presencia, que a partir de esa fecha vamos a empezar a regirnos con este nuevo calendario, y obviamente no había internet para avisar de forma instantánea, pusieron una fecha a futuro. El mes que denominaron enero, el día 1. Ese día todos comenzarían a manejar el mismo calendario. Y el 1 de enero, entonces, de 1582, comienza a regir el calendario gregoriano. Calendario que hoy sabemos que también es inexacto. Tan inexacto es que cada 4 años hay que agregar un día, los famosos años bisiestos, precisamente. Pero está instalado, lo aceptamos, nos manejamos conforme a ello. Pero aquí hay otro detalle, que es donde empezamos a tallar con esta mirada espiritual, esotérica, metafísica. Esto que yo mencionaba al principio, ¿de acuerdo? Ese calendario que dice que estamos en el año 2023, que acaba de comenzar el 1 de enero y así será hasta el 31 de diciembre, nos sirve para un montón de actividades, ¿no? De la vida cotidiana, laboral, profesional, familiar. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos de qué manera la concepción de la idea del año tiene influencia o no en nuestra vida cotidiana? Si ustedes me permiten compartir pantalla, quiero mostrar una pequeña imagen para que nos vayamos ubicando. Esta ilustración que ustedes tienen en pantalla está en portugués, pero es perfectamente comprensible, ¿no? A los efectos de esta explicación, nos demuestra cuál debería ser el criterio si tomamos algún momento de ese círculo que la Tierra hace alrededor del Sol, recuerden la órbita que llamamos año, como comienzo de año. Ese momento tiene que ser donde el ecuador celeste, que es la línea verde que ustedes ven aquí, intersecciona esta franja con los símbolos zodiacales, que es precisamente el zodíaco. Donde ambos se interseccionan es un punto llamado equinoccio de primavera en el hemisferio norte, equinoccio de otoño en el hemisferio sur, caracterizado por ser el grado 0 del signo Aries. Si ustedes siguen el cursor en la pantalla, el zodíaco se mueve retrogradando, esto significa en sentido contrario a las agujas del reloj. El primer signo del zodíaco es Aries, el segundo es Tauro, tercero Géminis, y así, ya lo saben ustedes, hasta que se completa el año con el último signo que es Piscis. Es decir, el año astrológico comienza en el 0 grado de Aries. La conclusión es, si debemos tomar astronómicamente un momento como comienzo del año, no será el 1 de enero, porque el 1 de enero es una convención. No hay razón astronómica, matemática, para justificar el 1 de enero como comienzo de año.
es solo una convención, algo que Gregorio, el Papa, recuerdan, decidió en ese momento cuando dijo, muchachos, desde el 1 de enero vamos a empezar a usar todos este calendario. Eso es lo que hemos venido haciendo. Si el criterio, insisto una vez más, a emplearse debe ser astronómico y astrológico, por carácter transitivo, es en el momento en que el Sol en nuestro cielo se ubica en el 0 grado de Aries. Y eso es mañana, lunes 20 de marzo, porque no todos los equinoccios son necesarios forzosamente los días 21, por ejemplo, 21 de marzo. Según el año, porque hay para que se entienda de manera sencilla, un bamboleo en el movimiento del planeta, en algunos años se adelanta, y de hecho, este equinoccio va a ocurrir mañana 20 de marzo, hora de Argentina 18:24, hora de Ecuador, Colombia 16:24. Ese es entonces el comienzo del año astrológico y por carácter transitivo el comienzo del año esotérico. Porque aquí es donde va a aplicar ciertas enseñanzas del esoterismo que van a impactar en nuestra vida cotidiana. Y entonces la razón de hacer esta reunión hoy es para invitarles, para entusiasmarles, para incentivarles a que mañana, chicos, chicas, se permitan el experimento de prácticas que voy a proponer hoy. Porque esto no va a quedar simplemente en una explicación teórica, sino va a ser darles algunos tips de decir, ¿qué tal si mañana aprovechan ese comienzo del año esotérico para tener un año más ajustado con el año que ustedes quisieran tener? Dije antes, no me voy a contradecir, así que voy a hacer una breve introducción, que una de los pilares de todo este conocimiento esotérico, metafísico, espiritual, es el conocimiento, valga la redundancia, de 7 leyes o principios fundamentales que rigen el universo como lo conocemos, que reciben distintos nombres. Principio del mentalismo, principio de correspondencia, principio de causalidad, principio de polaridad, principio de vibración, etcétera, etcétera. Inclusive tiene subprincipios y un sinnúmero de categorías. Ese tema, el de las leyes espirituales universales, les prometo que va a ser tema de una de nuestras próximas clases. Pero hay una de esas leyes, concretamente la segunda, como se enuncia normalmente en orden de importancia, el principio de correspondencia, que nos interesa muchísimo en esta clase, porque es lo que fundamenta y explica lo que voy a recomendar a continuación, que pueden hacer sin ir más lejos, mañana y todos los comienzos de año esotérico que tengan de aquí en adelante. Principio de correspondencia, dice, se enuncia de 2 formas, las 2 son igualmente útiles y aleccionadoras. La primera de ellas dice, lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico, lo microcósmico se refleja en lo macrocósmico. Según la tradición hermética, este principio fue formulado por Hermes Trimegisto, Hermes el 3 veces grande, que eso significa Trimegisto, un individuo que en la historia legendaria o en la leyenda histórica, como deseen ustedes verlo, de Egipto, se lo conoció como Tot, un gran iniciado, sacerdote, maestros de maestros, tan sabio que al trascender, al fallecer, se lo diviniza elevándolo a la categoría de Dios. El Dios Tot, el Dios con cuerpo humano y cabeza de ibis, el ibis es ese pájaro de pico delgado y largo, Dios de la sabiduría. Entre el legado, los distintos legados que habría dejado Tot o Hermes Trimegisto, como lo llamaron los griegos cuando culturalizaron Egipto, habría un libro que se conoció con el nombre de la Tabla de Esmeralda, que comenzaba con la enunciación de este principio en el cual me he detenido. Dice la tradición que ese libro comenzaba diciendo,
Es verdad, es cierto, es muy verdadero que lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es abajo es como lo que es arriba, para hacer el milagro de una sola gran cosa bajo el sol. Lo que esas líneas expresaban, de una forma, si se quiere, hasta poética, era el principio de correspondencia. Lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico, lo microcósmico en lo macrocósmico. Esta es la primera enunciación del principio de correspondencia. La segunda enunciación es, o sea, la segunda manera de describir ese principio es igualmente interesante, porque dice así: la parte del todo refleja el todo. La parte del todo refleja el todo. Lo primero que quiero aquí señalar es que un aspecto muy interesante de estas leyes fundamentales es que uno puede encontrar evidencia de su realidad si tiene la perspicacia de observar la naturaleza y la vida cotidiana. Por ejemplo, en el principio de correspondencia, mucha gente puede decirnos, qué interesante, Gustavo, pero ¿cómo sabemos que esto realmente es así? Y es entonces cuando yo les diré, miren, simplemente observen. Observen cómo el médico especializado en iriología puede conocer el comportamiento de todo el organismo humano observando el iris, porque la parte del todo refleja el todo. Un átomo es pequeño, en pequeño, una partícula central alrededor de la cual giran en distintas órbitas otras partículas, llamadas electrones. Como el sistema solar es macrocósmicamente una partícula central, el Sol, y electrones llamados planetas girando a su alrededor. El ser humano está formado por un 70% de agua y un 30% de materia sólida. Y oh casualidad, pertenecemos a un planeta que es 70% de agua y 30% de materia sólida. Si ustedes cortan una col, un repollo, le decimos en algunos países de Sudamérica, una col morada, y observan cómo se distribuyen las líneas moradas sobre el fondo blanco, lo hacen en espiral, pero no en forma de cualquier espiral. Siempre la misma espiral, que por otra parte es la misma espiral con la cual los brazos de cualquier galaxia se separan de su centro, porque es la espiral de Fibonacci. ¿Qué es la espiral de Fibonacci? Es una serie de números donde cada número es la sumatoria de los dos números anteriores. Por ejemplo, esto lo propone un matemático de apellido Fibonacci, de allí el nombre, y Fibonacci enseña esta serie numérica, ¿no? 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. ¿Qué particularidad tiene cada uno de esos números? Que es la sumatoria de los dos números previos. Si ustedes observan una espiral natural, o sea, no una espiral que ustedes dibujen en el papel, sino esta que les decía, la de la col, la de la galaxia, la del remolino de agua que se va por el drenaje del sanitario, que también es una espiral. La forma en que se abren las curvas del pabellón del oído. La manera en que se distribuyen las hojas alrededor de un tallo en una planta, van a ver que siempre esa distribución respeta la serie de Fibonacci. Es decir, cada vuelta de esa espiral estará separada de la anterior según la progresión de Fibonacci. Hay un sinnúmero de ejemplos de la naturaleza que podemos dar para ejemplificar, para ilustrar cómo es que funciona el principio de correspondencia. Muchos de ustedes han sido alumnos míos de quirología, el estudio de las líneas de la mano para definir el carácter y las tendencias en la vida de una persona. Y ocurre, funciona, porque la parte del todo refleja el todo, lo que es la vida de la persona. Muchos de ustedes practican y estudian astrología. ¿Pero por qué funciona la astrología? Porque hay una influencia física, energética de los planetas sobre nuestra naturaleza que nos obliga a que seamos de determinada manera,
o las cosas en la vida ocurran de cierta forma, no. Porque la distancia a la que se encuentran muchos planetas e inclusive algunas estrellas que se toman en consideración en los estudios astrológicos es tal que energética y gravitatoriamente en una criatura que nace estaría influyendo más la masa energética del obstetra o de la partera que la del planeta Marte a 50 millones de kilómetros. Y además, si la influencia de los planetas fuera física y energética, actuaría sobre todos los seres humanos de la misma manera en todo momento, para bien o para mal, y no en los cancerianos de una forma y en los geminianos de otra. La astrología funciona, y resulta un poco triste que hasta algunos astrólogos ignoren esto. O sea, ellos constatan que funcionan, pero a la hora de pedirles expliquen por qué, caen en este devaneo de decir, bueno, ¿será que los planetas tienen algún tipo de energía? No. La astrología funciona por principio de correspondencia, porque la parte del todo, el momento del nacimiento, refleja el todo, lo que va a ser la vida de esa persona en su totalidad. Y si la astrología funciona, y vaya si funciona, como seguramente muchos de ustedes ha corroborado en más de una ocasión, lo es gracias a la existencia del principio de correspondencia. Miren, nosotros solemos facilitar, en nuestros cursos presenciales y virtuales, como el que proponemos en nuestra plataforma miscursosvirtuales.net, una edición digitalizada de uno de mis libros, Fundamentos Científicos del Ocultismo. Yo dedico un capítulo de ese libro a postular ejemplos prácticos, dije antes, cotidianos, como los que facilité, la del remolino de agua, la de la galaxia, la de la col, la de la quirología, la del iris diagnóstico, la del átomo comparado con el sistema solar, que demuestran que el principio de correspondencia actúe, miren, vamos a decirlo así, aunque ustedes no crean en él, o aunque desconozcan su existencia. De la misma forma, porque esto es importante comprender, estas leyes espirituales del universo nos obligan, más allá que creamos en ellas o sepamos de ellas. Yo pongo siempre este ejemplo y muchos de ustedes que son alumnos míos van a decir otra vez el mismo ejemplo. Bueno, pero es ilustrativo. Yo puedo no creer en la ley de gravedad. Puedo no haber oído hablar nunca de Newton. Pero si me asomo demasiado por la ventana de mi estudio, termino estrellado 4 pisos más abajo, porque me obliga la ley de gravedad, aunque yo no la conozca o aunque no crea en ella. No es una cuestión de creencias. Con las leyes espirituales, que además son las fundamentales, porque las leyes físicas del universo físico son, esto lo vemos en un estudio más profundo, son aspectos particulares de unas primeras leyes generales espirituales. Y en ese sentido, el principio de correspondencia es inevitable. Pero es inevitable para mal, si, como el ejemplo que daba, ¿no? Si me asomo mucho por la ventana, pero también es inevitable para bien. Mañana comienza, lo dije antes, un nuevo año esotéricamente hablando, espiritualmente hablando, por las razones con las que inicié la clase de hoy, que irá desde mañana, 20 de marzo de 2023, al 20 de marzo de 2024. El imperio de la ley de correspondencia, del principio de correspondencia, nos dice por consiguiente que como sea mañana, va a ser el resto del año, porque la parte del todo refleja el todo. Piensen esto, si ustedes están de acuerdo con la proposición de que la astrología funciona, y como dije, funciona porque en el momento de nacimiento está condensado, ¿se comprende la idea? Está concentrado lo que va a ser toda la vida de la persona. Entonces, en el momento del nacimiento del año, mañana, está condensado, está concentrado lo que va a ser todo el año. Por el mismo principio, chicos, por el mismo principio.
Ahora, ¿qué hacemos frente a eso? Y aquí viene la propuesta a compartir. El esoterismo, nuevamente, las ciencias herméticas, la tradición, enseña que como viva yo el día de mañana, voy a traer a mi vida, en base a otra ley a la cual le dedicaremos también una masterclass, la ley de atracción, voy a traer a mi vida las tendencias dominantes y afines a lo que en el momento del nacimiento del año yo haya visualizado. Porque aquí aplica, les dije 7 leyes. Y quizás cuando mencioné la primera les pasé por alto, pero ahora me voy a detener un momento. Aquí aplica la primera ley. La primera ley es el principio del mentalismo. ¿Qué dice el principio del mentalismo? En el todo, todo es mental. En el todo, todo es mental. El principio del mentalismo, mis queridos amigos, es la base de la más pura forma de magia, que es la magia mental. Algunos de ustedes han sido alumnos míos en formaciones y talleres de magia ritual y magia ceremonial, así que no quiero ser aburrido repitiendo conceptos, pero para quienes no, y que pueden sentirse en algún momento desconcertados por el uso de la palabra magia, permítanme acudir a una frase que es mía, que suelo decir con bastante frecuencia, y que lo expreso así: la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. La magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Es decir, lo que la ciencia estudia y descubre en teoría, el técnico, por ejemplo, el electricista, aplica en nuestra vida cotidiana. Los científicos estudian qué es la electricidad, cómo se comporta, qué elementos son conductores, qué elementos son aislantes. Y el técnico, el ingeniero eléctrico, el electricista, aplica esos conocimientos para darnos luz y para evitar quedar electrocutado en el camino. En el campo de lo esotérico pasa exactamente lo mismo. El esoterismo estudia la filosofía, la espiritualidad, las leyes. El mago, la maga, con todo el respeto que el término se merece, aunque esté tan desconsiderado por el modernismo materialista, ¿no? El mago, la maga, aplica ese conocimiento. Y hay muchas formas de ejercer ese conocimiento. Hay muchas formas de magia. Lo hemos visto en algunos talleres con algunos de ustedes. Pero hay una forma que es la más pura, la magia mental. Eliphas Levi, un profundo ocultista y teórico, escribió alguna vez: la verdadera magia siempre es mental, porque detrás de los rituales que ustedes pueden representar con símbolos, con velas, con letanías en arameo, en latín o en hebreo, más allá de todo eso hay una voluntad enfocada por una intención. El primer motor de lo que pone en marcha la magia es mental. Por eso, el manejo del principio del mentalismo, que es lo que llamamos magia mental, es, como dije antes, la forma más pura de la magia, del usufructo de estas enseñanzas. Ningún rito, ningún ritual de los muchos de los que estamos aquí disfrutamos hacer, tiene eficacia si no estamos enfocados. Hay un principio que lo vemos en autodefensa psíquica y en autocontrol mental indo-tibetanos. Quienes han sido, son en este momento alumnos míos, presenciales o virtuales, lo conocen muy bien. La densificación del pensamiento, también llamada láser mental. Es decir, ¿cómo trabajo esto? Si me permiten la referencia, en el taller de autodefensa psíquica que comentaba José Luis al comienzo, le damos un especial hincapié. ¿Cómo enfoco mi energía psíquica, ya sea para protegerme o para provocar un resultado, sabiendo que no depende de cuánta energía aplique, sino de qué calidad de intensidad es esa energía? Porque ese efecto no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad e intensidad. Entonces,
como yo visualice las intenciones y sostenga la comprensión de un rito, de un ritual, esa es la razón por la cual un ritual funciona, en cualquier aspecto de las prácticas espirituales a que ustedes se dediquen. Observen simplemente, la persona que realiza en su casa un pequeño ritual de prosperidad, ¿no? Y no, porque así me dijeron que lo haga, pero ¿por qué haces ese ritual? ¿Por qué empleas tal o cual elemento? No sé, porque me dijeron que lo haga así, no obtiene el resultado que obtiene quien no solo está comprometido, comprometida con el objetivo, sino que comprende por qué usa cierto elemento y no otro, por qué lo hace de determinada manera y no otro. La fuerza del ritual está en el conocimiento del por qué, para qué y el cómo de ese ritual. Y esto también aplica en magia mental. No basta con que yo sepa que mañana comienza el año esotérica y espiritualmente. Está este hecho de decir, bien, entonces, perfecto, ¿qué puedo hacer yo en este momento bajo el conocimiento de que la parte del todo refleja el todo? Que en el momento en que comienza algo, está condensado toda la manifestación de ese algo. En la semilla está concentrada la planta, ¿verdad? Ustedes la tendrán que cultivar. Siempre existe el riesgo de que la planta vaya brotando y se seque, sea devorada por algún animalito, o haya una lluvia intensa y se pudra. Pero en potencia en la semilla está el árbol. Bien, en potencia en la semilla de mañana está el árbol de este año. Entonces, cuando estamos a un paso de comenzar un año nuevo, esotérico, como este caso, ¿qué es lo que nosotros decimos? Mira, como vivas y como pienses el día de mañana, va a resultar tu año. Esto no quita, evidentemente, algún imponderable, porque siempre puede haber circunstancias que nos hagan zancadilla y nos traigan obstáculos y dificultades. Pero si me permiten ponerlo en términos estadísticos, encarar el comienzo del año de esta manera aumenta enormemente las probabilidades de un año exitoso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos ese primer día, nos preparamos, porque en realidad el primer día del año va desde en Argentina, 6:24 de la tarde de mañana. Ecuador, Colombia, 4:24 de la tarde de mañana. México, 3:24 de la tarde de mañana. Cada uno ajuste el horario a su país. Va desde ahí durante 24 horas. Es decir, hasta el mismo horario del martes. ¿Queda claro? Ese es el primer año, el primer día de este año esotérico. Entonces, como yo viva ese periodo, voy a atraer a mi vida las tendencias, porque básicamente la magia es eso. No es permitir que el universo haga conmigo lo que desea, sino consensuar con el universo mi intención, que por algo, microcósmicamente en mí, duermen las mismas fuerzas que macrocósmicamente hacen a la creación. ¿Somos co-creadores de nuestro universo personal y cotidiano? Claro que lo somos. Pero esa co-creación implica el ejercicio consciente de la potencialidad. Y aquí es entonces donde ese ejercicio se pone de manifiesto. Vivir el primer día de nuestro nuevo año esotérico como deseo, literal o simbólicamente, que sea todo el año. Por ejemplo, deseo que el año sea próspero en trabajo, pues debo organizarme para trabajar intensamente ese día. No importa si le quito horas al descanso, debo trabajar. Por el contrario, deseo que el año sea un año relajado, distendido,
porque vengo de varios años de muchísima tensión, de muchísimo estrés y necesito descanso, bien, descansaré de manera dominante ese día. ¿Quiero activar los viajes en mi vida? Me alejo más de 50 kilómetros del lugar donde vivo habitualmente. ¿Por qué 50 kilómetros? Porque 50 kilómetros son la proyección en la superficie terrestre de un grado de arco celeste. Lo repito y lo explico. 50 kilómetros son la proyección en la superficie terrestre de un grado de arco celeste. ¿Esto qué significa? Si yo me muevo 50 kilómetros, cambio mi cielo. Es decir, el cielo, me refiero en cuanto a las configuraciones astrológicas, que es lo que me interesa. ¿Cómo sería el cielo si yo me quedara aquí en mi casa? Lo muevo si me desplazo 50 kilómetros. O un poco más, claro. Entonces, ¿eso qué moviliza? Moviliza la intención de atraer a mi vida el viajar. El viajar, el desplazarme, facilita las mudanzas. Es un momento excelente para regalarse algo uno mismo. Decir, bueno, muy bien, independientemente de que si tengo disponibilidad plena económica o tengo dificultades, hay que ser sanamente egoísta ese día. Ese día y otro día más que les voy a comentar enseguida, ¿no? Hay 2 días en los que hay que ser sanamente egoísta. ¿Qué implico con la idea del sano egoísmo? Es una concepción para distinguirla del egoísmo malsano, ¿no? Del egoísmo de qué me importan los demás, lo único que me interesa soy yo mismo. El sano egoísmo es entender que si yo no estoy bien, no puedo estar bien con los demás. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo vivo desviviéndome por los demás, miren qué linda, linda en el sentido de expresiva, ¿no? Qué expresivo verbo, desvivirse, es quitarse vida. Entonces, yo debo dar a los demás tanto como me doy a mí mismo. Y entonces debo detenerme en un momento y decir, ¿saben qué? Este día es para mí. Entonces me voy a regalar algo. ¿Por qué? Y los italianos dirían perché me piace, porque tengo ganas. Porque es el comienzo del año esotérico, porque deseo que el año sea pródigo en cosas que lleguen a mi vida, en dones que lleguen a mi vida. Y la expresión simbólica en la parte del todo que refleja el todo es regalarme algo. Y más bien, que si alguien me dice, qué interesante, Gustavo, por ejemplo, yo lo hago con mi esposa, nos regalamos, no es el cumpleaños de ninguno de los dos, a partir de mañana, ¿no? Digo, en este primer día del año esotérico. No es ningún aniversario de nada, pero sabemos que comienza el año esotérico, entonces nos hacemos regalos. Y no regalos meramente, ¿cómo les diría? Simbólicos, ¿no? Una flor, una tarjeta de cumplido. No, nos regalamos algo agradable. Lo disfrutamos, lo celebramos, porque el año luego refleja eso. Les dije que había 2 fechas. Y en esa otra fecha hay que vivirlo de la misma manera, porque este es el comienzo del año esotérico, sí, espiritual, sí, astrológico también, pero para todos. Pero hay un año espiritual que es individual, lo cual está además, es muy interesante, ¿no? Porque otra vez reafirma esta naturaleza dual del universo. ¿Mm? ¿Y cuál es ese año espiritual personal? Su propio cumpleaños, gente. El día que ustedes cumplen años, que obviamente va a ser diferente, salvo alguna casualidad, para todos nosotros. Porque su año, sus 365 días personales, van desde el día que nacieron al día que cumplieron el primer año y así sucesivamente. Cada vez que ustedes cumplen años, ese día es el primer día de un nuevo año que ustedes comienzan a caminar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es bastante obvio. Entonces, por principio de correspondencia, en ese día, la parte del todo refleja el todo. Muchas personas dicen, y uno tiene que respetar el derecho de la gente a verlo como quiera, que no, mi día de cumpleaños es un día más. Yo lo vivo normalmente en casa,
Sí, me dicen feliz cumpleaños, pero voy a trabajar. Paren, alto, alto, alto ahí. Replantéense cómo quieren pasar el cumpleaños bajo la premisa del principio de correspondencia. No, yo ese año quiero vivirlo como quiero planificar que sea mi año, porque esto también es importante, que uno asume el compromiso y la responsabilidad de qué quiero este año. Quiero trabajar mucho, quiero tener muchísima actividad, quiero por el contrario, como dije antes, tener un año distendido y relajado, quiero que sea un año con mucho viaje. Desde hace, yo por cuestiones profesionales viajo mucho, todos los años, suelo estar, yo diría, casi 2/3 partes del año fuera de mi país. Es algo que no solo es mi actividad, es algo que disfruto, que amo, que va mucho más allá del compromiso de trabajo y de mi compromiso con mis estudiantes, ¿no? Es mi vida. Entonces, nunca paso mi cumpleaños en mi ciudad, en mi casa. Siempre me invento, o nos inventamos con la familia, algún viaje, por breve que sea. Así es un viaje de 3 días, pero que me pille fuera de mi lugar de residencia, para mantener este circuito de energías que les comentaba anteriormente. Entonces, piensen en su próximo cumpleaños, porque la idea es que esto que estamos compartiendo hoy lo tengan presente en todos los años que venga, tanto para el equinoccio como para sus cumpleaños. Piensen en su próximo cumpleaños, la fecha que sea. En algunos será muy inmediata, otros tendrán otros meses. Alguien dirá, pero acaba de ocurrir hace 20 días, no te preocupes, dentro de un año, menos 20, llega un nuevo cumpleaños. Bien, entonces, pensando en ese cumpleaños, organizarlo como quieren que sea el año. Hablar con sus allegados y decirles, ¿saben qué? No me vengan con problemas ese día. No me cuenten tragedias personales. Nuevamente, ¿qué es lo que me gustaría hacer este año? Entonces, ¿qué me permito hacer ese día? Hay una tradición popular. Yo la recuerdo de pequeño, por ejemplo, que mis tías, mis abuelas solían decirlo, que traía mala suerte hacerte un regalo de cumpleaños antes del día de cumpleaños. Como que yo cumplo el 29 de abril y, por ejemplo, qué sé yo, que si alguien, porque se acercaba por la casa de mis padres, yo era pequeño, un día 27 o 26, de paso lo voy a saludar a Gustavo. No, no lo saluden antes de su cumpleaños porque eso trae mala suerte, decían las abuelas. Las abuelas transmitían por sabiduría popular, porque obviamente no conocían astrología ni conocían esoterismo, esta enseñanza. El saludo, el presente, o sea, el regalo de cumpleaños, debe darse preferentemente el día de cumpleaños. Y además la palabra lo dice, el presente tiene que ser en presente. O sea, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque es el símbolo de lo que queremos que el año traiga a tu vida. Entonces, hay que organizar el propio cumpleaños. Si alguien me dice, lo que pasa que a mí, no sé, me da cosa decirle a la tía que iba a venir 2 días antes a traerme regalo, que no me lo traiga. Bueno, ¿cuánto quieres influir en lo que el año te traiga? Busca la manera de hablar con tu tía y hacerle entender o jugar con las circunstancias, pero si yo cedo a las excusas para no hacer el día de mi cumpleaños o mañana, a partir de mañana, recuerden, 18:24 hora Argentina, busquen sus horarios locales, que realmente para la mayoría de ustedes son 2 horas antes. Lo que voy a hacer durante las siguientes 24 horas, si no me enfoco en esto, entonces es posible que el año sea un año común, con buenas y malas noticias. Más, si tomo la decisión, densificación del pensamiento, láser mental, principio del mentalismo, todo esto que expliqué hasta ahora, de decir, decreto que el año, no basta con decir, ese día voy a pensar como quiero que sea mi año. Eso es necesario también. Visualizarlo, claro que sí.
pero es necesario actuarlo. Es necesario, si me permiten decirlo así, representarlo. En el trabajo, en la familia, en cómo se agasajen, pero también acompañarlo, porque de esta manera lo potencian, con algunos pequeños rituales caseros. La palabra ritual debe comprenderse no solo como esto que expliqué antes de encender una vela y trazar símbolos y encender inciensos, lo cual también es válido, aunque no son más que herramientas del ritual. Ritual es la serie de acciones que nosotros realizamos conscientes de su simbolismo. Entonces, tomen nota. Mañana, al despertar, pero Gustavo, el día comienza por la tarde, claro, pero hay una preparación ritual, que es esta. Mañana, al despertar, dediquen unos minutos, 5 minutos. Esto no es algo que tenga impacto si lo hacen todos los días de su vida. Es decir, si lo hacen otros días, siempre va a traer la actitud positiva, ¿no? La buena intención, pero el efecto es mañana. Es decir, la mañana o madrugada del día en el cual ocurre el equinoccio. ¿Se comprende? Entonces, mañana a la mañana, apenas se despierta, dediquen 5 minutos, no más de eso, a visualizar lo que quieren soltar en el año que van a cruzar, en ese umbral que van a cruzar, y luego ordenadamente lo que quieren que el año traiga. Esto debe hacerse apenas se despiertan. Bueno, Gustavo, pero yo mañana es lunes, tengo que trabajar. Bueno, pon el despertador 10 minutos antes. Pon la alarma 10 minutos antes. Es que quizás me olvido y por ahí, bueno, y si te olvidas que no te interesaba tanto. Lo siento mucho, no es mi problema. Pero las cosas hay que hacerlas ritualmente, y si se hacen ritualmente, es el momento de comienzo. Me está preguntando Goura, ¿el año nuevo esotérico inicia en Ecuador a las 16:24 horas o finaliza a esa hora? No, comienza. Es decir, chicos, chicas de Ecuador, su primer día comienza 16:24 de mañana lunes y finaliza 16:24 del martes. ¿Se comprende? Y esto aplica para todos en cada uno de nuestros países y en nuestros horarios ajustados. Mañana 16:24 Ecuador-Colombia, o 18:24 de Argentina, o acomoden los horarios, comienza el año. Por eso lo estamos haciendo esta charla hoy, para darles tiempo a organizarse y hacer lo que hay que hacer. Entonces vuelvo a este punto. Mañana al despertarse, se visualiza primero lo que se quiere soltar ordenadamente y luego lo que se desea que este año traiga. Enseñan los maestros, que saben de esto mucho más que yo, que lo mejor no es pensarlo, sino pronunciarlo, vocalizarlo. No es lo mismo, Gustavo. Si yo estoy solo, sola en mi cuarto y empiezo a decir, me gustaría viajar a, no sé, a México y abrir mi gabinete de terapias y poder recuperar mi amistad con tal persona, el resto de mi familia va a pensar que lo que sí es un problema del resto de la familia, gente. Si yo dejo de hacer las cosas que sé que funcionan por temor al que dirán, esa inseguridad no es solo psicológica, es espiritual. ¿Y por qué es importante pronunciarlo? ¿Por qué es importante verbalizarlo? El simbolismo esotérico de la Biblia, que hay que saber leerla herméticamente, comienza diciendo, todo era silencio, luz, oscuridad sobre las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz. No dice, Dios batió palmas, no sé, hizo sonar una campanilla, hizo un mudra. No, dice, y Dios dijo. El verbo es creador. Y cuando yo conscientemente, recuerden lo que explicamos, de conocer el porqué del simbolismo,
y comprender que lo que hago microcósmicamente es un reflejo de lo macrocósmico. Cuando yo verbalizo, pongo en palabras lo que quiero, estoy replicando microcósmicamente el simbolismo macrocósmico de un Jehová cuando dijo, hágase la luz. Y miren un fenómeno interesante. Lo pueden observar en otras personas o lo pueden observar en ustedes mismos. ¿Se dieron cuenta que cuando se les dice, piensa en lo que desees, y tú cierras los ojos y dices, ah, sí, ya estoy? Pero si te digo, dime lo que deseas, la gente titubea. A la gente le cuesta formular la oración. Como no era tan sencillo pensar en lo que deseas, ¿por qué te cuesta ponerlo en palabras? ¿Por qué titubeas? ¿Por qué no? No, porque no sé si es la palabra adecuada, entonces tampoco era el pensamiento adecuado. Por esto es importante ese acto mañana, decir lo que quiero. Y un tercer paso. Después se levantan, van al baño, preparan el desayuno, se dan su duchazo. Pero hay un tercer paso. Decir lo que van a entregar este año. Porque ya dijeron lo que quieren recibir. Pero ustedes saben cómo es el intercambio de energías. ¿Qué están dispuestos a dar? Y no me vengan aquí a decir, bueno, estoy dispuesto a dar amor, amor y amor. Porque es una ambigüedad. Así que podrían dedicar lo que quede de la noche de hoy a pensar unos minutos qué es lo que yo estoy dispuesto a dar al universo, a la vida, ya que tengo tan claro qué es lo que deseo recibir. ¿Y por qué es lo primero que hay que hacer cuando uno despierta? ¿Por qué no lo puedo hacer a media mañana o luego de tomar mi café? Porque el hecho de ir al baño, de darse su ducha, de desayunar, implica un recambio de energías. Ustedes cuando se alimentan, cuando van al sanitario, cuando se dan su ducha, más allá de lo que eso significa en cuestión de higiene o en cuestión alimenticia, ustedes saben que significa un cambio de energías. La energía que eliminan en el baño o la que incorporan con la alimentación ya define una situación energética diferente a la que era unos minutos antes que hicieran todo eso. Simbólicamente ustedes están dejando ese día una clase de energía para recibir un nuevo tipo de energía. Hecho eso, el siguiente paso ritual es lo más tarde posible entrada la noche, lo ideal es a la medianoche, salir a un pequeño espacio al aire libre, no importa si ustedes viven en plena ciudad, salen a la calle, a un jardín, a un balcón terraza, buscan una porción de cielo, no importa si está estrellado o nublado, buscan visualmente una porción de cielo, abren los brazos en cruz, cierran los ojos y mentalmente repiten lo que hicieron a primera hora de la mañana. ¿Qué quiero soltar? ¿Qué quiero recibir? ¿Y qué estoy dispuesto a dar? Queda claro que soltar y dar no es lo mismo. ¿Queda claro eso? Quiero ver las caritas. ¿Queda claro? ¿Mm? Soltar es lo que quiero sacar de mi vida. Dar es lo que entrego. Y muchas veces con un esfuerzo personal, con un sacrificio personal. Que está bien que así sea. Porque la palabra sacrificio viene de sacro oficio, el trabajo sagrado que uno hace cuando entrega a conciencia. Esto es lo que hacemos mañana. Y por supuesto, y ya acercándonos al final de la clase de hoy, desde las 6:20 de la tarde para Argentina, bueno, 4:20 en Ecuador y todo lo demás, ¿no? Hasta la misma hora del martes, vivir a conciencia el día, buscando que el día sea un reflejo microcósmico dentro de mis posibilidades de lo que macrocósmicamente deseo que sea el año. Por fuera de esto que expliqué, hay otro ritual, se los dejo, ustedes se quedarán con aquello que les interese, que desean. Si hay dudas, no, me consultan, saben que estoy accesible en las redes, pero también les podemos compartir la grabación de esta clase, que sirva de ayuda a memoria. Hay otro pequeño ritual
que si quieren, si se animan, pueden hacer para tener un año próspero en lo material y en lo afectivo. Para ello necesitan conseguir, necesitan proveerse una pequeña plantita. Una planta en una maceta, ¿no? En un pote, en una plantera, no importa qué planta ni de qué tamaño. No es necesario que sea de gran tamaño. Y en el momento del equinoccio, por eso insistí varias veces con el horario, en el momento del equinoccio, insisto, 6:24 para Argentina, 4:24 Ecuador y Colombia. No recuerdo ahora si con Chile tenemos el mismo horario o una hora de diferencia. Ahí está Loreto que me va a aclarar seguramente en el chat si tenemos la misma hora o no. Bueno, en España lo tenemos en Canarias al amigo Leo Leoncio, van a tener que adelantarse porque tenemos 5 horas de diferencia, ¿no? El mismo me dice, las chicas de Chile me están aclarando que es el mismo horario Chile que Argentina. Bien, México, México serían el equinoccio va a ser 3:24 de la tarde. Bueno, en ese momento se hace lo siguiente. Se echa al pie de la planta, sobre la tierra, un poco de miel y sobre la miel un poco de granos de maíz, de granos de trigo o de granos de cebada. Insisto, se echa un poco de miel y sobre la miel un poco de granos de maíz, granos de trigo o granos de cebada. Luego, por fuera de la miel, pero en el mismo pote, ¿no? En la misma tierra, un poco de agua. Y se enciende una vela blanca junto a la planta. Y observando la llama de la vela, se visualiza lo que se desea que este nuevo año traiga a nuestra vida. Es muy sencillo. Maceta, pote, con una plantita. En el momento del equinoccio, aquí lo que importa es el gesto simbólico ritual en el momento astrológico perfecto. En el momento del equinoccio, organicen su tarde para eso, un poco de miel sobre la tierra, unos granos de maíz, trigo o cebada y un poco de agua. Y se enciende a un lado una vela blanca. Y mirando la llama de la vela, se visualiza lo que se desea que el año traiga. Se deja que la vela se consuma completamente y esa plantita se cuida y se protege y se cultiva de ahí en más. Y ¿saben qué? Es muy interesante que se planteen, si van a aplicar esto de aquí en más, tener su propio jardín mágico de plantitas donde cada año fueron sumando una nueva planta que haya pasado por ese ritual el día del equinoccio. ¿Se comprende? Ahí tienen un buen material para trabajar. Marcela me pregunta, ¿pueden ser otros granos o tienen que ser solamente esos? Tienen que ser esos, Marcela, de los 3 o uno de los 3. Pero es trigo, cebada o maíz, estrictamente. Tienen un día, pueden conseguirlos. Esto que estoy explicando, tanto la visualización ritual a primera hora de la mañana y repetida a medianoche, como este ritual de la planta, yo les aconsejo háganlo también el día de su cumpleaños, bajo la misma premisa, porque va a provocar en el comienzo de ese... Me acaba de preguntar Clara exactamente eso. Sí, Clarita, exactamente, porque comienza también un año espiritual para ti, de cumpleaños a cumpleaños. Margaret me pregunta en giro de estrógiro, cómo se colocan los granos, entiendo, y seguramente la miel. No sea, la literatura de la tradición no se aclara, pero es conveniente, ¿no? María José dice, yo estuve de cumpleaños ayer y me fui más de 50 kilómetros de residencia, lo celebré con quien quería, ¿debo repetirlo mañana? A ver, María José, que lo hayas hecho ayer me parece fantástico y que lo hayas disfrutado también, pero no tiene ningún impacto esotérico, porque no fue en el equinoccio, es decir, no fue en el día de comienzo del año esotérico. Si puedes y disfrutas hacerlo mañana nuevamente, vamos, María José, hazlo nuevamente mañana.
Bien, llegamos así al final de esta clase de hoy. 2 comentarios y si tienen algunas dudas o preguntas, vayan volcándolas en el chat ahora, antes de dejarles con Juan Pablo, que quieres hacerle unos comentarios finales. En primer lugar, yo los invito y muy particularmente los entusiasmo a que nos acompañen en las próximas masterclasses. ¿Por qué? Porque si ustedes van sumando los contenidos de cada una de ellas, vamos a hacer especial hincapié en el trabajo práctico. Por ejemplo, permítanme un minutito, les robo, les voy a compartir pantalla una vez más. El tema que vamos a tratar en la próxima clase tiene que ver con este diagrama, con este símbolo, las fechas espirituales del año. Como ven ahí, 21 de marzo, inicio del año, es una de las 5 fechas espirituales de importancia. Pero se vienen otras fechas, 30 de abril, 24 de junio, 31 de octubre, 24 de diciembre. Hay muchas formas óptimas de trabajar con estas fechas. En autodefensa psíquica, sin ir más lejos, y para quienes ya han transitado ese camino conmigo, recordarán que yo les decía que cuando ciertos rituales los hacemos en ciertas fechas, multiplicamos exponencialmente su eficacia. Una de las próximas masterclasses va a tratar sobre el rito templario, una antigua enseñanza templaria que se recomienda, aunque no es excluyente, celebrarlo en algunas de estas fechas en particular. Entonces, la idea es ir sumando los contenidos. El que compartimos hoy sobre el Año Nuevo Esotérico, el que haremos la próxima masterclass sobre fechas espirituales, donde vamos a trabajar estas 5 fechas, luego sobre el significado de lo esotérico, luego sobre el rito templario, de manera que ustedes puedan ir así encontrándose con una amplia gama de conocimientos metafísicos de aplicación cotidiana. Déjenme ver algunas otras preguntitas, porque la pregunta de uno, como yo siempre digo, puede ser interesante para todos. Bueno, Bárbara que agradece, Cintia también. Pochira, de Brasil, Meu Amada, ¿cuándo será el próximo encuentro, maestro? Vamos a consensuar en próxima feira, en quinta-feira, Potira, en quinta-feira voy a noticiar. Yurbi, buenas noches, ¿me podrían enviar el contenido a mi correo electrónico? Bien, ahí los chicos se van a encargar. Goura, por favor, señor Gustavo, vuelva a mostrar cómo debo cruzar mis brazos a la medianoche, mañana en el segundo ritual que mencionó. Sí, no los cruzo, al contrario, los abro, Goura, los abro en cruz. Ahí está la confusión con la palabra cruz y cruzar. No los debo cruzar, los abro en cruz mientras miro a ese segmento de cielo. Bárbara, por cierto, el de autodefensa psíquica dice avanzado, tiene más temas que los vistos en años anteriores, tiene mucho más material, Bárbara. Los chicos te van a informar. Geraldine, profe Gus, gratitud por este regalo. No, Geraldine, a ustedes por la paciencia y la calidez. Quería saber si interfiere el rito descentrado al inicio de la mañana, lo puedo agregar. Ese es otro rito, pero que vemos en autodefensa psíquica. Perdón por hacer una respuesta excluyente. ¿Lo puedo agregar primero o únicamente dedico mañana a realizar el ritual de soltar y dar? Lo podés agregar primero, Geraldine. No son contradictorios. Natalia, hola Nati, ¿cómo estás? Hola Gustavo. ¿Será un buen día para hacerse una lectura de tarot? Claro que sí, y ver qué energía nos acompañará durante este año. Este es otro detalle importante. Miren, les robo un minutito más, gente. Y gracias, Nati, porque me hiciste eco con esto. Es un buen día para todo lo que es importante para uno. Si para ustedes una lectura de tarot es un tema que tiene más de... No quiero ser desconsiderado, pero vieron que hay gente que se hace lecturas de tarot como quien va al baño. Ah, ¿estás con las cartas? Hazme una lectura, ¿no? Pero si en cambio ustedes dicen, no, a mí la lectura me importa, yo me enfoco, es una información crucial para mí, pues claro que sí. No lo son los días previos. Ustedes habrán observado que distintos conocimientos ancestrales y sabidurías ancestrales, los días inmediatos anteriores a la finalización de un calendario son días que se suelen
despreciar, si me permiten decirlo así. Por ejemplo, en la sabiduría tolteca tienen los Nemontemi, que son los 10 días previos al inicio de una nueva cuenta calendárica, donde se dice que no deben realizarse actividades productivas, no deben iniciarse viajes, no deben encararse emprendimientos o relaciones. Los egipcios tenían al final de su calendario un periodo que llamaban los 5 días perdidos, donde había que cesar todo y sobre todo no hacer prácticas adivinatorias. Bueno, esa costumbre quedó hasta en el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque entre Navidad y Año Nuevo, entre el 24 de diciembre y el 31, convengamos que prácticamente no hacemos nada de importancia, salvo que sea urgente. No se inician emprendimientos, a nadie se le ocurriría lanzar una actividad cultural, porque son días de divertimento, ¿no? Es casi una semana que digamos, transcurrimos de jolgorio. Eso es porque al final de un ciclo calendárico pasa lo mismo que con el ejemplo del ritual mañana a la mañana, hay un recambio de energía. Pero cuando comienza el ciclo calendario, está toda la energía virgen, poderosa, fresca. Por eso, mañana es un excelente día para hacerse, Nati, una lectura de tarot. ¿Y sabes qué? También lo es el día de cumpleaños, por las mismas razones. A ver, María Eugenia, mil gracias por la clase, gracias a ti, María Eugenia. ¿Queda grabada esta clase? Pregunta Teresa. Sí, queda grabada. Luego comunícate con Juan Pablo y José Luis, que va a compartirte. Rocío, querida, gracias amigo maestro. Qué lindo, Rocío, nos haya acompañado. Jimena, ¿cuánta gente? Xiaomi también, muchas gracias. Dianita Pérez, gracias por compartir. Y bueno, vienen todo un montón de saludos y agradecimientos que me hacen sonrojar, chicos. María Eugenia pregunta, cuando hacemos el ritual mañana a medianoche, ¿también debemos verbalizar lo que queremos lograr? Sí, María Eugenia. Lo que desees soltar, lo que desees obtener y lo que desees entregar. Son 3 fases. Salomé, Gustavo, yo salgo a caminar y trotar a las 5:30. ¿Puedo hacerlo cuando empiezo esta rutina o lo hago cuando abro los ojos? Me gustaría hacerlo cuando troto. Sí, Salomé, te comprendo. Te gustaría hacerlo cuando trotas, pero ¿sabes qué? Tienes que hacerlo cuando abres los ojos. Esa es el dogma del ritual. Un ritual tiene fuerza. Miren, chicos, yo sé que algunos están diciendo, ibas a hablar 30 minutos, Gustavo, y ya te estás excediendo. Pero por ahí es un tip que les interesa. En la tradición esotérica se enseña lo siguiente. El conocimiento es dinámico, pero el rito es absoluto. ¿Qué significa esto? Los contenidos de conocimiento que tenemos los seres humanos los vamos actualizando de generación en generación, aprendemos más, aprendemos cosas nuevas, sabemos más. Pero los ritos transmiten la energía del linaje a través de las eras. Entonces debe ser hecho de una manera y solo de una manera. Cuando los rituales, chicos, se adaptan a la comodidad o a los tiempos, pierden la fuerza del linaje de energía. Pero es que a mí me gustaría hacerlo de esta manera, pero a mí me dijo un maestro que yo puedo hacerlo como a mí me parezca. Miren, cada maestrito con su librito, pero la fuerza de energía de linaje radica en que el rito se hace de una y solo de una manera. Eso no quita, Salomé, que cuando sales a trotar te deleites repensando lo que el año va a traer. Y está muy bien, pero la formulación tiene que ser cuando abra los ojos. Pedro, iniciar el día de mañana encendiendo un fuego en el campo. Todo depende de cuál es la intención de ese fuego, pero si la intención, perdón, Pedro, me corrijo, si el acto va a expresar tu intención, pues claro que sí, adelante. Bueno, más gente que da su correo pidiendo que le enviemos ahí. Pochira que agradece. Sí, Pochira estuvo en la última formación en guías de Temazcal que hice en Brasil. Alex, querido, Margaret. Margaret pregunta, Gustavo, al abrir los brazos en posición en cruz, ¿la persona debe estar posicionada en alguna dirección específica? No,
no Margaret. Simplemente el sector de cielo que elijas para enfocar y observar. Goura, Gustavo, usted mencionó la espiral de Fibonacci. ¿Está bien escrito? Sí, perfecto, Goura. Correctamente escrito. Bueno, siguen los agradecimientos y leo la última de Pablito, del querido Pablo Martínez, antes de despedirlos. Sabes que para alcanzar con todo tengo la costumbre de planificar mis vacaciones alrededor de los solsticios equinoccios. Sin embargo, me queda la duda de que mañana no voy a trabajar. ¿Puede ser eso perjudicial? Pablo, hay muchas formas de trabajar, aunque no vayas a trabajar. ¿Se entiende lo que digo? La intención, mi querido hermano, la intención que sostengas durante ese día, enfocada en el trabajo, aunque, es decir, si yo trabajo en relación de dependencia y mi jefe y mi patrón me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Mañana no vengas a trabajar. No es mi decisión no haber ido. Ahora, si yo dije, decido no trabajar mañana, eso sí tiene un impacto en los términos que hemos compartido. Bueno, gente, llegamos al final de esta primera masterclass de hoy. Voy a dejarlos con Juan Pablo Naranjo, que les quiere compartir una breve pero muy interesante información. No se la pierdan. Tómense un par de minutos. Gracias desde el alma por habernos acompañado. Como siempre digo, sin ustedes allí, nosotros aquí. ¿Para qué? Y conmigo nos reencontramos por cualquiera de los medios convencionales o en las próximas masterclass. Juan Pablo, querido, la clase es tuya. Muchas gracias, Gus. Buenas noches con todos, agradeciendo su participación y su permanencia en esta masterclass con Gustavo. Paso a presentarles lo que es esta plataforma virtual en la que hemos trabajado, donde se encuentran los cursos de Gustavo. En este caso, paso a presentarles el instructorado en autodefensa psíquica, que tiene una duración de 25 horas, consta de 45 lecciones y su contenido ha sido filmado en alta definición. Es nivel principiante hasta avanzado. La malla curricular y la forma de aprendizaje está dividido en módulos. Tenemos el módulo 1, donde tenemos la introducción a la autodefensa psíquica y la introducción al esoterismo. En el módulo 2 nos encontramos ya con factores de perturbación, que son temas muy interesantes, los cuales están abordados de una manera magistral e individual. Tenemos la envidia, larvas astrales, cascarones astrales, paquetes de memoria tanáticos, vampirismo energético, egrégoros, remanencias psíquicas, ataque psíquico consciente, celopatías, la sombra, la violación del albedrío, karma universal y mundano, vórtices psicoespirituales. En el módulo 3 nos encontramos con las leyes fundamentales del universo, donde tenemos algunas de las leyes que ya nos conversó Gustavo, desarrolladas ampliamente, donde tenemos la ley del mentalismo, ley de correspondencia, la ley de causalidad, ley de vibración, ley de polaridad, de sincronicidad y ley de serialidad. A cada una de estas lecciones también se les acompaña con material de soporte en PDF. También se tiene contacto directo con Gustavo para resolver ciertas preguntas o dudas que se vayan desarrollando a través del curso. En el módulo 4 vamos ya a las técnicas y prácticas. Esto ya es la puesta en práctica de los conceptos que se han ido aprendiendo y el aprendizaje y la aplicación de herramientas muy interesantes que son muy útiles en la vida diaria. Aquí tenemos los arquetipos personalizados, donde tenemos el arquetipo del mago sabio, el arquetipo del guerrero, cromoterapia esotérica, introducción a la técnica del sellado, donde tenemos el pequeño sellado, el gran sellado, fechas espirituales que hemos tenido algo de información muy puntual y útil para este inicio del año esotérico. Pero como dijo Gus, tenemos 5 fechas espirituales que son muy importantes en el año. Luego la punta de plata, su utilización, símbolos de protección que aprendemos a realizar con la punta de plata para diferentes trabajos de armonización, de limpieza, de protección. La utilización de herramientas radiestésicas también como el aurámetro y las varillas Dual Road.
la demostración del aurámetro, demostración de las varillas, la erotización de paquetes de memoria tanática, que son técnicas bastante interesantes que Gustavo las desarrolla, que podríamos tener una clase magistral sobre este tema. Rito templario, que mencionó que vamos a tener una clase. Los mudras, que son posiciones que se realizan con las manos, con las cuales se entra en contacto con energía. La campana de protección y unos bonus que tenemos acá. El módulo 5 consta de diferentes recursos adicionales donde hay lecciones prácticas de Gustavo en PDF para aplicarlas en el día a día. Acá paso a compartirles un video. Por favor, me comentan si está bien el audio, si lo escuchan todos. Hola, soy Gustavo Fernández, director del Centro de Armonización Integral de Argentina. Estoy aquí para invitarte al curso Instructorado en Autodefensa Psíquica. Cómo identificar las perturbaciones provenientes de los planos sutiles, espiritual, energético, psíquico, astral, que pueden agredirte, que pueden perturbarte. ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los proteges a tus seres queridos? ¿Cómo te proteges tú? ¿Cómo previenes? Y además podrás dictar tus propios cursos de autodefensa psíquica. Te invito a contactarnos. Accederás a 25 horas de grabaciones en video, recursos documentales y una vía de contacto personal conmigo cuando necesites. Inscríbete. Estoy esperando. Bueno, también quería aprovechar el momento para comentarles que a los asistentes de esta clase estamos ofreciendo un 20% de descuento en las inscripciones de este instructorado. Este instructorado cuenta con un certificado de finalización que está emitido por el CAI, que es el Centro de Armonización Integral de Argentina, el cual es parte, se encuentra suscrito al Ministerio de Cultura argentino, de Cultura y Educación. Para cualquier compra, podemos hacerlo directamente desde el sitio web que es miscursosvirtuales.net. En cursos tenemos 2 cursos que están ya publicados, que son el instructorado en autodefensa y el profesorado en tarot marsellés y egipcio. Dentro del curso tenemos la información que les he compartido, pueden revisarla con detenimiento y pueden comprarlo a través de esta página. En el momento que lo compran, tienen un área de estudio donde pueden ir avanzando con los temas de manera como les vaya dando el tiempo. Aquí tienen la malla curricular y ya tienen el acceso directo a los diferentes videos y a los PDF que se encuentran en cada lección. Hola gente hermosa, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje y conocimiento. Como director del Centro de Armonización Integral de la República Argentina, entidad dedicada a la investigación, docencia y difusión de las terapias holísticas, la espiritualidad, la parapsicología, como consejero de Casa del Cóndor. Esta lección, que es la primera, la encontramos bajo la malla curricular y la podemos ver de manera gratuita. Cuando vamos al portal y no hemos adquirido el curso, tenemos aquí un botón que dice obtener el curso. Se lo puede obtener y el código de descuento que vamos a ofrecer, que es un 20% de descuento, es Masterclass. Si tienen algún problema o necesitan soporte para realizar la compra, pueden hacer clic en este botón de WhatsApp en la página web y pueden comunicarse tanto con José Luis Garcés como con mi persona, Juan Pablo Naranjo. Les invito a que vean esta lección gratuita dentro del portal y puedan conocer de primera mano el material que se va a compartir. Eso sería por hoy. Muchas gracias. Se les agradece su presencia. Muy buenas noches con todos y estamos en contacto. Cualquier cosa con José Luis o con mi persona. Muy amables.
Gracias Juan Pablo, gracias José Luis, gracias a cada uno, a cada una. Y esto ha sido entonces nuestra primer masterclass, enormemente felices, además por la repercusión, la cantidad de gente, más de 70 personas estuvieron acompañándonos en lo personal, me honra y me incentiva a seguir generando estos espacios. En los próximos días les comentamos fecha y horario de la próxima masterclass. Que tengan una muy buena noche y feliz año nuevo espiritual para todos, cada uno y cada una. Chao, que estén bien. Hasta nuestro próximo encuentro. Bye, bye. ¡Oh! Adiós, adiós.